Hola amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Pues bien, es muy curioso levantarte por la mañana y ves algunas noticias, lees algunos periódicos, serios por supuesto, y ves cómo hay un titular que te deja un poco desencajado. Pero vamos a ver hasta dónde llega la ignorancia de este señor y de este titular. Y no porque yo lo diga, sino porque hay que tener conocimiento. Bueno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues bueno, le ha escrito una carta al rey de España, a Felipe VI, en el que, bueno, le pide que la corona española pida disculpas por las conquistas, en fin, por la invasión. Bueno, y además se lo pide a la persona equivocada. Y ahora veréis por qué. Yo veo que a partir de ahora en México vais a sufrir lo que hemos estado sufriendo aquí durante mucho tiempo y aquí ya se está terminando porque los españoles estamos ya cansados. Y esto os va a ir pasando, ¿eh? No os asustéis que esto os va a ir pasando y que no cunda el pánico. Aquí en España nos han metido el rollo de la memoria histórica, el rollo de la guerra civil, el rollo de la república, el rollo de cosas que ocurrieron hace 80, 90 años y que ves ahora gente con 20 años discutiendo sobre algo que ellos no han vivido. Pero lo que hacen es tirarlo al pueblo como si fuese un hueso, ¿no? Un filete de carne, lo tiran así y la gente lo devora sin contemplaciones, es decir, y tampoco miran hacia el futuro. Es decir, todas estas maniobras de, de nuestros socialistas en España que han zarandeado la memoria histórica, han zarandeado ciertos valores. Ahora quieren desenterrar a Franco, populismo. Esto es un poco lo que os va a ocurrir a vosotros ahora en México. Ya el presidente López Obrador, su toma de posesión, lo hizo pues con un chamán indígena, que eso está muy bien. Bueno, vale. Pero aquí hay más cosas. No os penséis que esto se va a quedar aquí. Esto lo que va a hacer es dividiros, va a hacer tener a la población crispada, pero no van a arreglar nada. O sea, no van a hacer nada nuevo. En México, ahora la gente va a tener como debate en la calle, a nivel cafetería, a nivel de amigotes, pues van a tener, pues eso, que si los españoles, que si la conquista, que si mataron, que si hicieron, pero eso sí, arreglar lo que hay que arreglar, en este momento no lo harán, porque esto ya lo hemos vivido. Luego vais a tener el tema del hombre contra la mujer. Sí, os dividirán. Sacarán el tema del machismo, del feminismo. Sí. Luego sacarán el tema de los gays y las lesbianas. Sí. Aquí en España, desde hace mucho tiempo, esto está asumido, ¿no? Cada uno puede hacer lo que quiera en su casa o en su alcoba. Y esto es lo que vais a ir viendo constantemente, que os van a ir dividiendo. Esto es Soros, o sea, esto no responde a otra cosa que Soros. Y más sabiendo que Pedro Sánchez, amigo de Soros, pues ha estado en México y bueno, pues no pasa nada. Vosotros no os preocupéis porque lo mejor está por venir. Los populismos pondrán unos contra otros, los de un estado contra otros, los de una ciudad contra otros, dividirán hombres y mujeres, mujeres y niños, perros y gatos, o sea, os van a dividir y vais camino de eso. Esto de que el rey tenga que pedir disculpas, esto es una tontería supina. Es decir, este rey, que pertenece a los Borbones, no tiene nada que ver con los reyes que financiaron la conquista de América. Sí, veréis, vamos a hacer un poquito de historia, porque quizá en América, pues esto no lo tenéis pues tan al día como lo podemos tener nosotros. Y no os penséis que aquí hay españoles que tampoco saben de esto. Bueno, la realidad es que la reina católica fue la que financió económicamente, no financió, no sería exacto, sino le dijo a los hermanos Pinzones que financiaran esta empresa, esta expedición, etcétera, ¿no? Porque Colón se empeñó en que quería ir a América. Bueno, seguramente Colón tendría información. Vaya, se me ha caído un trípode. Seguramente Cristóbal Colón pues tendría información, pero bueno, esto es lo de menos. Pues bueno, ya que van esos
conquistadores. No eran conquistadores. En realidad, lo que iban era... En fin, vamos a dejar esto de los conquistadores porque esto no tiene sentido. Isabel I de Castilla pertenece a la familia Trastámara, que es una corona castellana, española, y esta señora se casa con Fernando, el rey Fernando de Aragón, que era, pues, a su vez, tenía títulos en Cataluña, títulos en algunas zonas de Italia, en Aragón, lo que ahora se conoce como Aragón, con lo cual aquí entraría, pues, dominios aragoneses, catalanes, italianos, castellanos, es decir, aquí vemos cómo los reyes se casaban por temas de títulos, matrimonios de conveniencia, etc. Una vez que esta empresa se lleva adelante, pues pasa a manos de... sabemos que los reyes católicos tienen una hija, Juana de Castilla, conocida como Juana la Loca, que se casa con Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso muere, Juana de Castilla se va, pues, a un convento y ya no se supo más de ella, y su hijo Carlos I de España, V de Alemania, ya tiene el apellido Austria, son de los Augsburg, de los Austrias, con lo cual se pierde los Trastámara, la corona de Aragón, y llega un apellido germánico. De hecho, Carlos I, pues, no era español, era de la zona de Flandes, lo que ahora sería entre Holanda y Bélgica. Bueno, hasta aquí está más o menos, lo vais siguiendo, ¿no? Felipe II sería hijo de Carlos I, y si seguimos así, llega un punto en que la corona de los Austrias, Augsburg, no tuvieron descendencia. ¿Verdad que no? No tuvieron descendencia. Y entonces, en España se llega a la guerra de sucesión a la corona, que serían los Borbones, en fin, diferentes coronas peleando para obtener la corona en España. Al final ganan los Borbones. Y los Borbones son familia, pues, de los reyes Luis XV, Luis XIV de Francia, los Borbones. Al rey que le cortaron la cabeza, era primo del rey de España. ¿De acuerdo? Es decir, los Borbones de ahora no tienen nada que ver con los que conquistaron América. Eso en primer lugar. Bueno, en primer lugar. Y en último lugar. Evidentemente, lo que se quiere encargar el señor López Obrador es que ahora los españoles, que no tenemos nada que ver con la conquista, yo no tengo nada que ver con la conquista. Sí, bueno, en mi familia, esto sí es cierto, hubo unos antecesores muy lejanos, por línea paterna, mi línea paterna, que sí estuvieron en América y estuvieron a las órdenes de las tropas españolas. Pero claro, cuando tú ves lo de las tropas españolas en América te ríes un poco porque en realidad lo que ocurrió, que esas conquistas, es que los españoles iban y, bueno, pues sí, llevaban, pues, armamento, pues un armamento, pero no iban tropas como para invadir Italia. Iban 4 amigotes, y si no, por favor, leer, 4 delincuentes, y lo que hacían era, pues bueno, un poquito de instrucción militar, y luego lo que hacían era alinearse o alinearse con otras tribus e ir en contra de la tribu mayor o del imperio mayor o del reinado que hubiese en ese momento. Es decir, buscaban alianzas. Y lo que sí es verdad es que con el respaldo de las tropas españolas, esas tribus o indígenas lo que hacían era ir en contra de las tribus más grandes. En pocas palabras, que también os matabais entre vosotros. Esto no lo dicen. Así que me parece muy burdo, porque ahora nosotros en España tendríamos primero que pedir que Grecia pida perdón porque invadieron costas españolas. Tendríamos que pedir a los tunecinos, Túnez, los cartagineses, que pidieran perdón porque invadieron el este de España, todo el Levante, y llegaron hasta aquí. De hecho, la batalla de Baécula fue aquí cerca, fue a 60 kilómetros 50, y de hecho está en la provincia de Jaén.
tendríamos que exigir que pidiesen perdón los romanos, porque además aquí la liaron parda los romanos y conquistaron toda la península. Tienen que pedir perdón los godos, los alemanes, los germánicos, porque hubo una invasión goda. Tienen que pedir perdón los árabes o musulmanes, en este caso, que invadieron la península ibérica. Y si seguimos así, tiene que pedir perdón los celtas, porque aquí estaban los íberos. Esto es demagogia, señores. Esto es una tontería supina. ¿Cómo vamos a pedir perdón? ¿Cómo el rey representante de una nación que no era ni su corona, que aquí impusieron luego los Borbones, llegaron aquí a España y que no tiene nada que ver con la línea sanguínea de esos reyes que hicieron esas invasiones? Hombre, yo no me imagino un México sin indígenas. Iros a Estados Unidos. A ver cuántos indígenas dejaron los ingleses. O iros a Canadá. A ver cuántos dejaron los ingleses, cuántos indígenas. Una de las cosas que la gente desconoce, y me podéis insultar y podéis decir lo que os dé la gana, me parecerá muy bien, y el grado de inteligencia humana que pueden tener algunos. Todos aquellos territorios conquistados por la corona española, la reina católica, de su puño y letra, lo podéis buscar. Decía algo así como que todo pasaba a ser provincia de España. Todo pasaba a la corona. Mientras que los británicos eran colonias. Así que el que diga que España tenía colonias, que lo justifique muy bien. Y sobre todo de forma documentada e histórica. Por eso decían que en el reino de España no se ponía el sol. Porque todo eran provincias de España. Teníamos provincias en Asia, teníamos provincias en África y en América. Y era todo territorio nacional. De hecho, España sigue teniendo territorio nacional en África. Y frente a las costas africanas. Canarias está frente a África y Ceuta y Melilla está en África. Y son ciudades españolas como lo pueda ser Cuenca, Guadalajara o Pontevedra. Y así fue durante toda esta historia. Así que preparaos, porque ahora en México os van a venir con el tema de los gays, las lesbianas, ahora van a sacar lo de los populismos, ir en contra de los españoles. Yo no he hecho nada a ningún mexicano, es más, los mexicanos que conozco los quiero mucho, o sea, no le haría nada a un mexicano, además, soy bastante simpáticos. Y de hecho me viene a la mente dos cosas, ahora mismo que recuerde. Pues una de ellas es que también tendría que pedir disculpas el gobierno de México a sus propios indígenas. Yo recuerdo la matanza de Acteal. La matanza de Acteal, pues bueno, para los que no sabéis de qué va esto, pues fue una incursión paramilitar ayudado por el gobierno y los militares de México. Esto ocurrió el 22 de diciembre de 1997. Esto ocurrió en el municipio de Chenaló, en Chiapas. ¿Va a pedir perdón el gobierno de México por esto? Porque hubieron pues unos 19 muertos. 45 tzotzíles asesinados. Correcto, fueron 45 personas y ahora imputadas, pues bueno, pues 19 personas. Sí, había dado el dato al revés. Luego otra cosa que no se habla es que España tiene como una especie de reconocimiento histórico pues en muchas cosas. Por ejemplo, tú puedes ingresar en el ejército español siempre y cuando provengas de América, o provengas, mejor dicho, no de América, sino de todos los lugares donde fueron provincia de España. Puede ser Guinea Ecuatorial, puede ser, no sé, México, Argentina. Tienes cabida en el ejército español, se te da nacionalidad a partir de, creo que son 5 o 6 años, aunque puedas conservar tu nacionalidad de origen. Hay un reconocimiento histórico. ¿Qué perdón tiene que pedir una persona, sea el rey o sea el gobierno de España? ¿Por qué no lo pide Pedro Sánchez? Que lo pida él.
que pida él, no sé, pida perdón, Pedro Sánchez, o el gobierno de México, ¿no? Por esta matanza, ¿no? Por la matanza de Acteal. O que los franceses nos pidan perdón a nosotros por la invasión de Napoleón. Bueno, esto vais a tener más de lo mismo. Aquí ya estamos sufriendo todo esto, ya lo hemos sufrido y ahora os toca a vosotros en América. España ha sido un poco el caldo de cultivo y que ahora toda esta porquería pues va a ir para allá a México y os van a hacer que os preocupéis de cosas de hace 500 años, pero no van a arreglar lo que ahora hay que arreglar. Así que, compadre, pon los pies en el suelo y date cuenta qué presidente es el que tienes. Y ojo, ahora le darán bombo y platillo a esto, pero lo que hay que arreglar de verdad, donde tienen que hacer inversiones, donde no lo harán. No lo harán. Esto ya lo hemos vivido. Así que yo dejo este programa para que reflexionéis, porque entonces tendríamos que estar pidiendo todos perdón constantemente, pero claro, ni el rey este estuvo cuando ocurrió aquello, ni nosotros, ni yo, ni tan siquiera tú, ni tan siquiera López Obrador, que ahora se le enciende una bombilla iluminada de que hay que pedir perdón. Bueno, yo sé que habláis el mismo idioma que yo, por algo será, y tenéis pues prácticamente las mismas costumbres que yo. Tenéis una cultura muy similar a la mía. No sé, por algo será. Así que, ¿qué hubiese sido de México si en vez de descubrirlo los españoles, lo hubiesen descubierto los británicos? Os puedo asegurar que ni tan siquiera el mestizaje hubiese existido, porque los británicos exterminaban, no reconocían un territorio nacional o asimilaba a las otras culturas. No, leer un poco. Si no, iros a Australia, iros a Estados Unidos o a Canadá, y están afinados por ahí los indígenas, Ahora sí, ahora les reconocen sus derechos y tal, evidentemente, después de 500 años, pues no se los reconozcas. Pero hay mucha desinformación, por favor, informaros un poco, antes de soltar insultos aquí abajo, que sé que es lo que vais a hacer acto seguido, que se habla de México, Pues sí, hay que hablar de México, porque cuando se habla de México, es que es una nación grande, y cuanto más se hable de México, fuera de México, esto implica a que es una nación grande. Y el que insulta para que no se hable de México es porque el mexicano que hace eso empequeñece su nación. Pero bueno, esto ya os lo dejo a vosotros. Por mi parte nada más. Un abrazo al pueblo mexicano, un beso a todos los mexicanos y al resto, pues también un abrazo y un saludo. Y como siempre, nos vemos pronto aquí, en Busca de la Verdad. Hasta la próxima.